cristianos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Interrogante. Es el participio del verbo interrogar, que procede del latín interrogare, vocablo integrado por el prefijo inter, que designa lo que está situado en el medio, y el verbo rogaré, que alude a una petición. Quien interroga efectúa una pregunta, pues posee una duda, una incertidumbre. Esta situación no aclarada o dudosa es lo que constituye un interrogante, y también es interrogante el sujeto que hace la pregunta para aclarar sus dudas. A propósito de interrogante, Neurona, ¿qué te ha escrito Miguel? ¿Pudo hablar con su hermano? Sí, profesora, está muy feliz
ya que pudo aconsejar a su hermano acerca de cómo hacer una entrevista excelente. Me alegra bastante por Miguel y por ustedes. Tomen nota que vamos a seguir aprendiendo sobre la entrevista, porque realizamos una entrevista con el propósito de obtener información de interés para un público en general. Consideremos asimismo que la entrevista siempre emplea oraciones interrogativas. Estas permiten al entrevistador cuestionar a su entrevistado con el fin de extraer alguna información necesaria y que pueda satisfacer ese objetivo previsto. Recuerden asimismo que el entrevistado debe ser una persona de conocimientos relevantes en cuanto al tema que se va a tratar en la entrevista, el cual debe ser de interés para la comunidad a la cual va dirigida esa entrevista. A propósito de lo cual, los invito ahora a ver la siguiente entrevista. ¿Qué piensas acerca de los animales en peligro de extinción? Yo creo que es una desgracia porque no es posible que todos los animales mueran por culpa nuestra. ¿Qué podrías hacer tú para ayudar en este problema? Recoger toda la basura, cuidar los bosques y cosas que estén en nuestras manos para solucionar este problema. ¿Cuál crees que es la primera causa de que muchos animales estén en peligro de extinción? Yo creo que principalmente es la urbanización, contaminación de bosques, playas y trata de animales en peligro de extinción para tenerlas como mascota. ¿Por qué razones quieres cambiar esta situación? Porque es una lástima, es una injusticia que estos animales mueran. ¿Qué crees que pasará en el futuro si esto continúa? Los animales se extinguirían. ¿Cuáles son los animales que sabes que están en peligro de extinción? Oso panda, tigre de Bengala, manatí, jaguar, etc. ¿Cómo contribuyes a la protección de estos animales? Conservándolos en el medio en el que viven. ¿Qué harías en contra de la venta ilegal de estos animales? Podría ir a un lugar donde se ocupen de este problema y proponerles posibles soluciones para erradicarlo. ¿Crees que las autoridades hacen lo necesario para evitar esto? Yo creo que no hacen lo suficiente, porque no se evidencia un cambio notorio en este problema. ¿Crees que en un futuro cambie este problema? Tal vez, solo si las autoridades y todas las personas ponemos de nuestra parte y tratamos de cambiar la situación. Un tema de gran impacto medioambiental. Pero en esa entrevista que vimos hace un momento, yo creo que tú notaste algo que tiene que ver con la estructura. ¿Pudiste ver bien ese inicio, introducción, desarrollo o cuerpo y el cierre? ¿Qué notaste? Profesora, no contó ni con introducción ni cierre. En la introducción se debió colocar el saludo, la presentación del tema, el motivo y presentación del entrevistado. Y en el cierre debió contener al menos una despedida y un agradecimiento al entrevistado. Muy bien, Neurona. Yo estoy segura que ustedes también se percataron de que este texto, esta entrevista, le hacía falta algo en cuanto a la estructura, como vimos en clase anterior. Esa introducción nunca debe faltar. Solamente vimos un diálogo, preguntas y respuestas. Carecía, como dice Neurona, de la introducción y del cierre. Muy importante que tomen eso en cuenta para la realización de sus entrevistas. Asimismo, Neurona, ¿cómo tú pudiste distinguir esas intervenciones en la entrevista, cuando hablaba el entrevistador y cuando habla el entrevistado? Se distingue porque las preguntas van en negrita y las respuestas no. Bien. ¿Y qué te parecieron las preguntas? ¿Eran directas, breves, claras, como habíamos hablado en la clase anterior? Sí, en general. Y en algunos casos, las preguntas incluían un comentario más extenso. Un punto importante, y quiero que lo noten, es cómo se dirige el entrevistador al entrevistado.
Se dirige de tú, de usted. ¿Qué te pareció, Neurona? Se dirige de usted. Es cuestión de protocolo periodístico. Así es. Además, es un tema que vamos a tratar más adelante. En esta entrevista, cuya finalidad es informar a un público de lo que una persona experta piensa con relación a un tema. Este es del tipo de opinión. ¿Te acuerdas lo que es una entrevista de opinión? Sí, profesora, es la que busca conocer cuál es la opinión de una destacada persona sobre un tema en particular. Exacto. Que en este caso ese tema en particular es la extinción de los animales. Interrogar es un término que hace referencia al proceso de preguntar, indagar, inquirir, investigar, averiguar, husmear o examinar algo y después responder preguntas. En otras palabras, es hacer o realizar una serie de preguntas para aclarar de un suceso o una circunstancia desconocida. Como acaban de ver, la palabra clave está muy relacionada con la palabra clave de la clase anterior. Y es porque vamos a seguir hablando, ahondando, investigando, indagando sobre nuestro tema principal, la entrevista. Y hoy vamos a conocer cuáles son esas oraciones que predominan en una entrevista. Además, dicen por ahí que preguntando se llega a Roma. Y el que no pregunta posiblemente se esté coartando a adquirir conocimientos. Así que pregunta. Cada vez que no sepas, pregunta. Y si tienes duda, pregunta otra vez. Neurona, ¿tienes alguna pregunta? No, profesora, por el momento no tengo. Yo sí tengo una para ti. ¿Cuáles son esas oraciones, de acuerdo a este texto que analizamos en la clase anterior? ¿Cuáles son esas oraciones que predominan en una entrevista? Las más utilizadas son las oraciones interrogativas, exclamativas y enunciativas. Correcto. Oraciones interrogativas, exclamativas y enunciativas son las más predominantes. Las oraciones exclamativas son las que sirven para expresar sentimientos, emociones. Puede ser que el entrevistador exprese su admiración hacia esa persona que está entrevistando. Las oraciones enunciativas sirven para informar sobre un hecho real o concreto, algo que está basado en la realidad. En esta clase nos vamos a enfocar en lo que es la oración interrogativa. La oración interrogativa es aquella que sirve o se emplea para solicitar al interlocutor alguna información, pero sirve también para sugerirle de un modo sutil. Profesora, estas oraciones también pueden ser directas o indirectas, parciales y o totales. Correcto, allá iba, Neurona, gracias. Dependiendo de su valor sintáctico, la oración interrogativa puede ser directa o indirecta, como bien dices, Neurona. ¿A qué me refiero con valor sintáctico? El valor sintáctico se refiere a si esa oración es la oración principal o la oración secundaria, partiendo de lo cual, vuelvo y digo, va a ser directa o indirecta. ¿Viste la película completa? Una oración directa. Me pregunto cómo pasó. Oración indirecta. Partiendo entonces del modo de pedir la información, las oraciones interrogativas van a ser totales o parciales. La oración parcial solicita una información dentro de un contexto o una situación. Estas respuestas van a ser generalmente largas. Por ejemplo, ¿qué libro compró Juan? La respuesta puede ser un libro de historia, un libro de matemáticas, un libro de ciencias o cualquier obra literaria. ¿Qué libro compró Juan? Con el título de un libro puede darse por satisfecho quien hace la pregunta. Ahora, cuando la pregunta dice, ¿compró Juan algún libro? Esta pregunta es total porque la respuesta se va a enmarcar dentro de un sí o un no. Una respuesta corta. Entonces, la oración directa
es aquella donde la oración principal será una oración interrogativa. Estas sirven para realizar una pregunta de manera que se espere una respuesta. Puede ser una respuesta inmediata. Y una característica de estas oraciones directas es siempre van entre signos de interrogación, que en el español son dos y hay que colocarlos los dos, el que abre y el que cierra. Muy necesario y tómenlo en cuenta. La indirecta es un tipo de oración compuesta, donde la oración interrogativa indirecta es la subordinada sin que lo sea la oración principal. La interrogación en este tipo de oraciones es implícita, ya que, como ven, no lleva signos de interrogación. Además, su valor interrogativo se infiere a partir de que necesita recurrir a verbos de habla o verbos de la lengua. Ese verbo de la lengua es del cual ella va a depender. Por ejemplo, me pregunto qué habrá para cenar. Analizando esta oración interrogativa indirecta, pudiéramos ver entonces cuáles son esas características de este tipo de oraciones. Primero, esta es una oración subordinada. Las oraciones subordinadas siempre van introducidas por un nexo. En este caso, es la misma palabra que tiene que acompañar una oración interrogativa indirecta. En este caso, un pronombre interrogativo. Depende exclusivamente de un verbo de habla. En este caso, me pregunto. Para darle entonces curso a esa oración, me pregunto qué habrá para cenar. Y muy importante, no llevan signos de interrogación. Porque es una oración interrogativa, pero indirecta. Y aquí quiero resaltar lo siguiente. Aunque la oración interrogativa no lleve signos de interrogación, sigue siendo interrogativa. Su valor interrogativo, pues, va a partir de ese pronombre, de ese determinante o de ese adverbio interrogativo, que es esa palabra que se va a diferenciar a través de la tilde diacrítica. Hay que tener cuidado con eso y ponerlo por ahí donde no se nos olvide. Este tipo de oración siempre hay que darle la entonación de una oración interrogativa y es lo que va a permitir que podamos también diferenciarla de una afirmación o de una oración enunciativa. Ondas. Una onda es la propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio y está asociada directamente a las vibraciones. Según el medio en el que se propagan, las ondas pueden ser de dos tipos: mecánicas, las que necesitan un medio material para su propagación. Ejemplo, las ondas sonoras, las generadas en la superficie del agua o en cuerdas y muelles. Electromagnéticas, son las que no necesitan de un medio material para su propagación, por lo que se pueden propagar en el vacío, como la luz visible, los rayos X, las radiaciones ultravioletas, microondas, las ondas de radio y televisión, entre otras. Así es. Cabe destacar que las olas del mar, al igual que la luz y el sonido, son propagadas a través de ondas electromagnéticas, las cuales se traducen con un movimiento conocido como movimiento ondulatorio, el cual posee unas características, y es que transporta energía y además de esto, transporta también cantidad de movimiento en la dirección en la que se propaga. Como pudimos escuchar en nuestra definición, el sonido pertenece a las ondas mecánicas y este es uno de los medios de comunicación más importante para los seres humanos. Aparte de la voz, también utilizamos otras formas de comunicación o de producción de sonido más evolucionadas como los instrumentos musicales.
Además, otros medios técnicos más sofisticados para producir y también para captar sonidos que hasta hace poco eran desconocidos. Por ejemplo, podemos pensar en la música electrónica, la cual ha evolucionado de manera significativa. También la ecografía, a través de la cual podemos observar embriones, fetos y órganos internos de nuestro cuerpo, como el corazón y los grandes vasos sanguíneos. Estos son percibidos a través de ondas que luego se transforman en imágenes, lo que nosotros conocemos como sonografías, es decir, producción de imágenes a través de ondas sonoras, sí, a través del sonido. Lo que podemos observar en las sonografías o ecografías son ondas sonoras que se han transformado en imágenes. Al finalizar la clase de hoy, estarás en la habilidad de conocer y comprender el concepto de sonido, además de explicar la naturaleza del sonido y las características del mismo, y también estarás en la capacidad de tomar medidas correctivas para evitar problemas auditivos. Para que exista el sonido se necesitan 3 cosas. Lo primero es un foco sonoro, que es el cuerpo que vibra para la producción del sonido. También un medio material, que se necesita para que las partículas puedan vibrar y se puedan propagar las ondas sonoras, ya que el sonido no se puede propagar en el vacío. Y lo tercero que necesitamos es un receptor que será capaz de captar e interpretar la onda sonora. Podemos ver entonces que el sonido tiene 4 características. La primera característica del sonido es el tono. ¿Y qué es el tono? El tono es la relación que existe entre la frecuencia y la cantidad o el número de vibraciones por unidad de tiempo. Según el tono, entonces, los sonidos se pueden clasificar en sonidos agudos y sonidos graves. Un sonido será agudo cuando la frecuencia sea más alta y será grave cuando la frecuencia y número de vibraciones en unidad de tiempo sean más bajas. Un ejemplo de sonidos agudos es el producido por un violín. Y un ejemplo de sonidos graves es aquel producido por una tambora. La segunda característica del sonido que vamos a estudiar es el timbre. Que el timbre es una cualidad del sonido que permite distinguir entre sonidos iguales, pero producidos por diferentes fuentes sonoras. Y en esta podemos ver sonidos claros, sonidos sordos, sonidos agradables y sonidos molestos. Veamos entonces sonidos agradables y molestos. En los sonidos agradables podemos mencionar el sonido de los árboles cuando son batidos por el viento. Y en los sonidos molestos, el ruido que es producido por un avión. Este sería un sonido molesto o desagradable. Tenemos entonces la tercera característica, que es la intensidad del sonido. Intensidad. Esta característica o cualidad nos permite diferenciar y clasificar los sonidos en sonidos fuertes y débiles.
Un ejemplo de sonido fuerte podemos mencionar la trompeta. Y un ejemplo de sonido débil que podemos mencionar es el sonido producido por una flauta. Por último, la cuarta característica que vamos a ver es la duración del sonido. Que esta es una cualidad que nos permite distinguir o diferenciar entre sonidos largos y sonidos cortos. Es decir, que es el tiempo el cual se mantiene una onda sonora y esta da lugar al ritmo. Tenemos entonces sonidos largos y sonidos cortos, como podemos observar en la imagen de nuestra pantalla. El sonido entonces tiene 4 características: el tono, el timbre, la intensidad y la duración. Propagación es la acción que permite que algo llegue a lugares distintos de aquel en que se produce. Como fenómeno de la física, la propagación está asociada a la conducción de ondas desde un transmisor hacia un receptor. Las ondas pueden propagarse por un medio, como el sonido en el aire, o bien por el vacío, como la luz que nos llega del sol. Cuando se propaga en un medio, la perturbación se transporta gracias a la vibración de las partículas que forman el medio, mientras que cuando se lleva a cabo en el vacío, la propagación es más complicada, pero en ambos casos, lo que se propaga no es materia, sino energía. Así es. En las clases anteriores estuvimos hablando de que las olas, el sonido e incluso la luz son transmitidas a través de ondas y estas se propagan por medio de un movimiento conocido como movimiento ondulatorio, el cual puede transmitir energía y cantidad de movimiento en la misma dirección en que se propagan sus ondas. Y el día de hoy conoceremos las características de este movimiento ondulatorio. Al finalizar nuestra clase de hoy, estarás en la capacidad de comprender y conocer el concepto de movimiento ondulatorio, además de explicar cómo se propagan las ondas. También describir elementos necesarios para el estudio de los fenómenos ondulatorios y, lo más importante, identificar en tu entorno la utilidad de las ondas y su importancia para la vida cotidiana. El movimiento ondulatorio es un movimiento que se da sobre un medio continuo en el que una perturbación o efecto pequeño se propaga desde una partícula a todas las partículas vecinas sin que exista un flujo de materia, pero con transporte de energía en el medio. Es decir, no existe un flujo de masa o materia, pero sí existe energía en el medio en que se propaga. En nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno e incluso en todo el universo, existe un gran número de ondas. Por ejemplo, el sonido que escuchamos, las cuerdas de una guitarra cuando es tocada. También están las ondas sísmicas que se pueden transformar en terremotos. Además, las ondas de choque que se producen cuando un avión supera la velocidad del sonido. Todas estas que hemos mencionado hasta ahora son ondas mecánicas, es decir, que necesitan de un medio físico para propagarse, ya sea gas, líquido o sólido. Pero también existen otras ondas que son electromagnéticas, las cuales se pueden propagar en el vacío, es decir, que no necesitan un medio físico para su propagación. Por ejemplo, la luz que nos permite ver los colores y las imágenes, también las ondas de radio, las señales de televisión, los teléfonos celulares, los rayos X que nos permiten hacer diagnósticos de enfermedades y observar órganos internos, además el Internet sin cable.
Todas estas y mucho más son propagadas a través de ondas, es decir, que nuestro universo está cargado de ellas. Y una onda es un fenómeno físico que consiste en la propagación de una perturbación o efecto a través de un medio. Si observas la imagen que aparece en tu pantalla, puedes apreciar cuáles son las partes de una onda. Neurona, ¿podrías definir estas partes? Claro que sí. Una onda se compone de las siguientes partes. Cresta es el punto máximo en la ondulación. Valle es el punto más bajo de una onda. Período es el tiempo que demora la onda en ir desde la cresta hasta la siguiente, o sea, en repetirse. Amplitud representa la variación máxima del desplazamiento, la distancia vertical entre la cresta y el punto medio de la onda. Frecuencia es el número de veces que la onda se repite en una unidad determinada de tiempo. Y por último, longitud de onda es la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos de la ondulación. Muy bien. Ahora bien, cuando una onda llega a la superficie que separa dos medios, pueden ocurrir varios fenómenos. Y en nuestra clase de hoy vamos a estudiar dos de estos. El primer fenómeno es la reflexión de la onda, que este ocurre cuando la onda rebota o se refleja en la superficie de separación, de manera que cambia la dirección de propagación de esta onda, a excepción de la incidencia perpendicular. En esta no varía la velocidad de propagación. Por ejemplo, la luz que se refleja en un espejo. Y el siguiente fenómeno es la refracción de onda, que ocurre cuando la onda llega a la superficie que separa los dos medios y continúa propagándose por el segundo medio. En esta varía la dirección y también la velocidad de propagación de la onda. Un ejemplo es cuando la luz pasa del aire al agua. ¿Qué tal si lo comprobamos a través de un experimento? El primer experimento que vamos a realizar es sobre la reflexión de ondas. Para esto vamos a colocar este cartón de color azul, puede ser del color que tú encuentres en casa, y vamos a tomar un espejo y una luz a ver qué sucede. Primero vamos a bajar un poco la intensidad de la luz de este set. Observa muy bien. Tenemos el espejo y un láser. Ahora vamos a reflejar este láser en el espejo, pero quiero que observes muy bien la plataforma azul que tenemos aquí, y aunque yo estoy apuntando hacia el espejo, esta onda se refleja hacia la superficie. ¿Puedes ver? Lo muevo y él también hace lo mismo. Lo intentamos con un foco o la luz de tu teléfono y mira cómo se puede apreciar. Aunque el foco está apuntando hacia el espejo, este puede reflejar las ondas luminosas y estas aparecen en la superficie que tenemos de color azul. Impresionante. Ahora vamos a encender las luces para ver este experimento sobre la refracción. Colocamos este vaso por aquí y tenemos una imagen de dos flechas. Si puedes apreciar en tu casa, puedes ver que la flecha azul está ubicada a la derecha y la roja a la izquierda. Llenamos nuestro vaso con agua y veamos entonces qué sucede. Observa bien. Voy a mover la imagen. ¿Qué ha pasado? La flecha que estaba a la derecha
ahora está a la izquierda y la que estaba a la izquierda está a la derecha. Lo repetimos nuevamente. Fíjate bien cuál está a la derecha y cuál está a la izquierda. ¿Ves? Este fenómeno se conoce como refracción. Veámoslo ahora a través de un lápiz. Cuando introducimos el lápiz en el agua, vemos que las ondas que están en el aire y las que están dentro del agua, pareciera que el lápiz está cortado, debido a que la velocidad de las ondas en el aire y en el agua es distinta. Vemos que cambió su velocidad y también la dirección cuando chocó con la superficie de un medio. ¿Lo ves? Este es el fenómeno de refracción de ondas, en este caso, refracción de la luz.